Bueno, entonces, hoy comenzamos con la unidad de sistema respiratorio y primero vamos a ver cuáles son las funciones generales del sistema respiratorio. Fundamentalmente facilitar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono del organismo con la atmósfera, que es indispensable para mantener la actividad metabólica de la cual depende la vida de las células. O sea, ustedes saben que sin el oxígeno no es posible el metabolismo celular. O sea, el oxígeno es necesario para la formación de ATP. Entonces ustedes cuando a veces uno les pregunta para qué se necesita el oxígeno y quedan pensando, bueno, en realidad el oxígeno es indispensable para el metabolismo, pero ¿por qué se necesita oxígeno para el metabolismo? Y bueno, porque no se olviden, esta es una pregunta generalmente que uno hace de razonamiento, en la cual ustedes tienen que traer conocimientos que han visto previamente en biología, es el aceptor final de la cadena de electrones. Si yo no tengo oxígeno, se produce ATP, pero por una vía anaerobia. La producción de ATP es mucho menor. Entonces, se necesita el oxígeno porque es el aceptor final de la cadena de electrones en el ciclo de Krebs y por lo tanto es indispensable para la formación del ATP, que es el combustible del organismo, el combustible de la célula, ¿no? Bueno. El sistema respiratorio entonces aporta el oxígeno para todas estas necesidades metabólicas de las células y a su vez va a facilitar la eliminación de uno de los principales metabolitos de desecho, que es el dióxido de carbono. Además, también el sistema respiratorio interviene en el equilibrio ácido-base, porque ustedes saben que se necesita un pH, que es un pH adecuado para el funcionamiento de todo el sistema metabólico. Entonces, el sistema respiratorio también contribuye a mantener ese equilibrio ácido-base, ese pH, y también tiene una función endocrina, porque elabora de alguna manera, se le puede decir endocrina, no es que vaya a producir en sí una hormona, sino que elabora una sustancia que es el surfactante. Y también, fíjense ustedes que elimina algunos metabolitos de la circulación. Yo no sé si ustedes saben, pero uno de los metabolitos que elimina el sistema respiratorio es el alcohol. Por eso es que cuando se quiere medir alcoholemia, lo que se usa es un sistema por el cual se hace que la persona exhale en un aparatito que mide la concentración de alcohol que hay en el aire expirado. O sea, no solamente se elimina dióxido de carbono, como ustedes ya saben, sino también se eliminan otros metabolitos, otros gases. Bueno, metabolitos en forma de gases. Y su epitelio participa del sistema renina-angiotensina, porque ustedes acuérdense que yo les conté que en los capilares estaban presentes en el pulmón, estaba la enzima conversora de la angiotensina, que es la que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Bueno, veamos un poquito cuáles son los órganos del sistema respiratorio. Los vamos a clasificar en general en los órganos accesorios y los esenciales. Bueno, el órgano esencial es el pulmón. El pulmón que va a mantener, son dos los pulmones, por eso dice pulmones que mantienen un flujo constante de aire, que es el proceso conocido como ventilación pulmonar o respiración. Ese es el órgano esencial. Y los accesorios, o sea, los que colaboran con esta función esencial del pulmón, que es el intercambio de los gases, como le dije previamente, son cavidades nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Bien, entonces en este esquemita ustedes pueden ver, este es un dibujito muy sencillo, donde se pueden ver
cuáles son los distintos órganos accesorios. Tenemos las vías nasales, tenemos la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, y finalmente los órganos esenciales, que son los pulmones. 2 pulmones, un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Bien. Las vías respiratorias se pueden clasificar como en vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. Alguna vez ustedes habrán escuchado decir tiene una infección de las vías respiratorias altas, tiene una infección o una inflamación de las vías respiratorias bajas. Bueno, ¿por qué? Porque en general hablamos de vías respiratorias altas a la cavidad nasal, senos paranasales, laringe y tráquea. Mientras que hablamos de vías respiratorias bajas a partir de los bronquios y de los pulmones. Bien. Empecemos con las fosas nasales. Las fosas nasales están formadas por 2 cavidades que están a ambos lados de la línea media de la cara, por encima de la cavidad bucal. Estas son las fosas nasales. En la cara anterior se abren y están en contacto con el aire, y la pared posterior es la que se va a continuar con la faringe. La cara externa es de tejido cutáneo y la cara interna tiene una mucosa que está muy irrigada por capilares arteriales, venosos, vasos linfáticos, y tiene una inervación sensitiva y motora. Acá ustedes fíjense que están los nervios olfatorios. Si ustedes, si repasamos un poquito de los pares craneales, se acuerdan ustedes que los nervios olfatorios eran, el nervio olfatorio era el primer par craneal. Luego tenemos la faringe. La faringe es un conducto membranoso que tiene una dirección, es membranoso, o sea, fundamentalmente está compuesto por membranas, y tiene una dirección vertical, manteniendo en contacto las fosas nasales con la laringe, que pertenece al sistema respiratorio, y el esófago, que pertenece al sistema digestivo. Entonces, la faringe en realidad es un órgano en común entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Tiene 3 partes la faringe. La primera parte es la nasofaringe. La nasofaringe, en la nasofaringe se encuentran los orificios de las trompas de Eustaquio. Esta es la parte de la nasofaringe, fíjense ustedes. Acá están los orificios de las trompas de Eustaquio que comunican con el oído. Y la nariz. O sea, es comunicación con, fíjense ustedes, con las fosas nasales, y tiene unos orificios por donde van las trompas de Eustaquio, y por eso muchas veces la faringitis, fíjense ustedes, que son infecciones o inflamaciones, pueden ser de la zona de la faringe, muchas veces pueden terminar en otitis, porque los gérmenes pueden, si los gérmenes están acá, ustedes fíjense en la nasofaringe, y acá están los orificios de las trompas de Eustaquio, pueden ascender por las trompas de Eustaquio y generar un proceso infeccioso en el oído. Bueno, estas cosas que yo les digo simplemente como ayuda en memoria de ustedes, para que sepan, digamos, qué pasa en cada una de las partes de este órgano. Después tenemos la orofaringe, la orofaringe o istmo de las fauces, y la laringofaringe, que es la que se abre a la laringe y al esófago. ¿Ven? Entonces, acá les repito que la faringe es una vía de paso al sistema respiratorio y al sistema digestivo. O sea que también la vamos a estudiar más adelante en sistema digestivo. Bien.
En sistema digestivo tiene una función muy importante en el mecanismo de deglución de los alimentos. Ahora, ustedes fíjense que acá hay fíjense ustedes, hay un cartílago muy importante que se llama la epiglotis. Este cartílago tan importante que se llama la epiglotis es lo que va a permitir que cuando se produce la deglución, este cartílago baja, cierra acá el orificio de la laringe, entonces evita que el bolo alimenticio pase a la tráquea y el bolo alimenticio siga hacia el esófago. Porque obviamente no pueden pasar ningún tipo de partículas sólidas a la tráquea. Eso cuando ocurre eso es que nos ahogamos. Entonces dice, durante la deglución la epiglotis, que es ese cartílago, se inclina y se levanta la faringe, se contraen las cuerdas vocales, se cierra la glotis y sella la laringe, por donde pasa el aire. Bien. Acá está la laringe. Yo les decía la laringe, que es el que conecta la faringe con la tráquea. Esta es la tráquea. Entonces, la laringe es un órgano básicamente cartilaginoso. Tiene 9 cartílagos, 3 pares y 3 impares. Están unidos por músculos y ligamentos. Y se considera como una especie de esfínter que protege a la tráquea. ¿Pero por qué protege la tráquea? Protege la tráquea gracias a este cartílago que es la epiglotis, ¿ven? Por eso protege a la tráquea, la laringe. Pero en la laringe también, fíjense ustedes, que está tapizada por una mucosa similar a la de las faringes y tiene las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales que son las que nos permiten la fonación. O sea, cuando pasa el aire, las cuerdas vocales emiten sonidos y nos permiten, hablar, el sonido, digamos. Bien, acá se ven, fíjense, esta es la epiglotis, estas son las cuerdas vocales, esta es una vista superior. Acá abajo se ve la tráquea. Bien, entonces esta laringe, repito lo que ya les dije anteriormente para afianzar el concepto, cuando se produce la deglución, o sea, cuando ingerimos alimentos, se forma un bolo alimenticio que necesita pasar desde la boca hacia el esófago para continuar con el proceso digestivo. Entonces ese proceso se conoce como deglución, ese paso. Tiene etapas que son voluntarias y otras involuntarias, que las vamos a ver la semana que viene cuando estudiemos digestivo. Y cuando ocurre en la etapa de la deglución, en la primera etapa de la deglución, entonces se eleva la laringe y la epiglotis tapa la tráquea. ¿Por qué insisto con esto? Porque este es el mecanismo que impide que lo sólido pueda pasar a la tráquea. Entonces el bolo alimenticio pasa hacia el esófago y continúa con el proceso de la digestión. Bueno, luego sigue la tráquea. Entonces ya vimos fosas nasales, faringe, laringe, y ahora sigue la tráquea, que es un tubo cartilaginoso, tiene cartílago y membranoso, que continúa a la laringe a la altura de la sexta vértebra cervical, más o menos hasta la quinta vértebra torácica. O sea que tiene entre unos 10 y 12 centímetros aproximadamente y 1 centímetro de diámetro. Bueno, la tráquea termina acá dividiéndose en los bronquios principales, que son un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Tiene alrededor de 20 cartílagos.
Es una estructura muy característica la de la tráquea. Son verde cartílagos, pero no son los cartílagos completos, sino que tienen una forma de herradura. ¿Por qué es importante la presencia de estos cartílagos? Porque evitan que la tráquea se aplaste. Entonces, de esta manera, el aire puede fluir a través de la tráquea porque permiten que la tráquea tenga una luz. Entonces, hacia atrás, estos cartílagos en forma de herradura tienen, fíjense ustedes, acá hay un corte. Fíjense, este es el cartílago en forma de herradura, ¿ven? Que permite que haya una luz. Pero el cartílago no es completo, sino que hacia atrás tiene tejido conjuntivo y tiene músculo liso. Ya tiene músculo liso y tejido conjuntivo. Y la mucosa que lo reviste es una mucosa que de tipo cilíndrica pseudoestratificada y ciliada. O sea, acá esta mucosa tiene cilios, lo cual también es importante como vamos a ver más adelante. O sea, siempre ustedes tengan en cuenta que hay una relación estructura-función en el organismo que es muy importante. Entonces, la presencia de estas cilias permite la remoción de pequeñas partículas de polvo o de microorganismos que puedan entrar con el aire. Bien. Entonces, esta es una diferencia. La presencia de estos cartílagos que permiten que haya una luz para que el aire fluya libremente, le da una diferencia con respecto al esófago. El esófago no tiene cartílagos, entonces es un tubo que no tiene esta luz, porque no tiene cartílagos. Y va acompañándola a la tráquea en toda su extensión. Pero el esófago pertenece al sistema digestivo. Bueno, entonces estas son las partes que tiene la tráquea. Al tener músculo liso, eso permite también, hace susceptible a la contracción por el músculo. Ustedes tienen que razonar acá quién es el responsable de la contracción del músculo liso, que división del sistema nervioso simpático. O sea, puede haber, si hay una contracción de este músculo liso, la luz disminuye. Si hay una relajación del músculo liso, la luz aumenta. O sea que de alguna manera el flujo de aire puede ser regulado, ¿no? Regulado simplemente por el sistema nervioso autónomo. Bien. Entonces, acá fíjense, es un dibujito de los cilios, que luego, o sea, de los cilios que están en la tráquea y luego se continúan en los bronquios, porque después de la tráquea yo les dije que se divide en dos partes principales que son los bronquios, ¿sí? Los bronquios, acá en los bronquios, se van a sufrir a su vez varias subdivisiones, o sea, se van dividiendo en varios conductos, ¿sí? Y los cilios permanece este tipo de epitelio pseudoestratificado con ciliado se llama. Entonces, hasta acá veníamos hasta la tráquea, hablábamos de las vías respiratorias altas, pero a partir de los bronquios ya vamos a hablar de las vías respiratorias bajas, que incluyen bronquios, pulmones y los alvéolos, ¿sí? Bien. A nivel de la quinta vértebra torácica aproximadamente se produce la bifurcación de la tráquea en los bronquios. Son distintos el bronquio derecho del izquierdo, uno es más corto, más ancho que el otro, y eso se debe fundamentalmente a que no se olviden que en el sector izquierdo del tórax, o sea, ustedes si el tórax lo dividen con una línea,
media van a tener una parte derecha y una parte izquierda. Y el corazón se encuentra en sus 2/3 partes ubicado hacia el lado izquierdo de la línea media. Entonces, a eso se debe una diferencia que van a tener tanto en los bronquios como vamos a ver más adelante en el pulmón. Fíjense que están situados detrás de los vasos pulmonares, el izquierdo detrás de la aorta. Y a medida que descienden disminuyen el calibre y después hasta que se transforman, se van haciendo cada vez más chiquititos hasta que se transforman en bronquiolos. El bronquiolo, ya vamos a ver la estructura del bronquiolo. Entonces, todo este epitelio que revestía la tráquea, a medida que se van ramificando, es la palabra, se va ramificando los bronquios, van perdiendo los cilios. Entonces ese tipo de epitelio que era pseudoestratificado se transforma en un epitelio que es un epitelio simple, cúbico. O sea, es un epitelio que está formado por una monocapa de células que son cúbicas. Y por último pasa a escamoso a medida que se va transformando en bronquiolo. ¿Qué significa esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que ese epitelio se va haciendo cada vez más delgado. ¿Y por qué es importante? Es importante porque van a desembocar en los alvéolos, que son los lugares donde se produce el intercambio gaseoso. O sea, son cada vez más delgados, van perdiendo los cilios, por supuesto que pierden los cartílagos. Y acá tenemos los pulmones, que son estos órganos esenciales del aparato respiratorio. Hasta acá veníamos con los accesorios. Dijimos que, y acá tenemos los pulmones, que eran los órganos esenciales. Tienen forma de cono y llenan los espacios pleurales. Van desde el diafragma, desde el músculo diafragma, hasta por encima de la clavícula. Entonces, esto es lo que se llama la cúpula y la base del pulmón. Tenemos la cúpula hacia arriba y la base del pulmón. Tienen dos pleuras, una pleura ya vamos a ver, la pleura parietal, y bueno, a ver, cuando hablamos de pleura hablamos de tejido conjuntivo, parietal y visceral, y entre ellas hay un líquido, que es el líquido pleural para la lubricación. Bueno, están divididos los pulmones por cisuras, ¿sí? En el caso de el pulmón derecho, nosotros tenemos una cisura horizontal y una cisura oblicua. Entonces tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y en el pulmón izquierdo tenemos una sola cisura, que es la cisura oblicua, que lo divide en superior e inferior. El izquierdo tiene una estructura anatómica ligeramente diferente, igual que en el caso, como les dije yo previamente, del bronquio izquierdo, porque ahí se encuentra localizado el corazón. O sea, las 2/3 partes del corazón se encuentran hacia el lado izquierdo. Bien. Las pleuras. Las pleuras, fíjense acá en este dibujito yo les muestro cómo hay una pleura visceral, que es la que está unida al tejido pulmonar propiamente dicho, y una pleura parietal que va a estar, digamos, en contacto con la cavidad torácica. Y entre las dos pleuras hay un líquido que se llama el líquido pleural. Bueno, ahora vamos a ver los alvéolos. El alvéolo, dice, es una evaginación que tiene una forma de copa. Tiene un epitelio, o sea, están constituidos fundamentalmente por una monocapa epitelial y es sostenido por una membrana basal elástica. El alvéolo es la unidad funcional de los pulmones, ¿sí? El revestimiento es un tipo de epitelio escamoso, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije que pasaba en el bronquiolo desde un epitelio cúbico? Pasamos a un epitelio escamoso, o sea que es más delgado aún que el epitelio cúbico.
que permite que los gases puedan pasar fácilmente, o sea que se pueda producir el intercambio gaseoso. Ahora, estos alvéolos, fíjense ustedes que se encuentran conectados unos a otros y constituyen lo que se conocen como sacos alveolares. O sea, acá dice los sacos alveolares son dos o más alvéolos que van a compartir una abertura común. En general son bastante más de dos alvéolos, o sea, cada alvéolo es la copita. Y cada alvéolo, fíjense ustedes que está, digamos, irrigado por capilares sanguíneos. Entonces, fíjense la estructura acá, hasta acá, fíjense este dibujito con las estructuras. Llegaba el bronquiolo respiratorio, que desemboca en el saco alveolar, y este saco alveolar tiene todos estos alvéolos, todas estas copitas, todos estos alvéolos que van a compartir este espacio en común. Y fíjense ustedes cómo todos los sacos alveolares y los alvéolos están irrigados por múltiples capilares que llevan la sangre. O sea, van a llevar hasta acá la sangre carbooxigenada, se va a producir el intercambio, la sangre se va a llenar acá de oxígeno y va a pasar a todo el organismo para llegar a las células. Bien. Las células de los alvéolos, de estos alvéolos, son de dos tipos. Una son las células alveolares tipo 1, que son las que constituyen el revestimiento de la pared. Y en medio de estas células alveolares de tipo 1 hay otro tipo de células que son de tipo 2. Estas células de tipo 2 son muy importantes porque secretan un líquido que se llama surfactante. Este líquido está formado por fosfolípidos y lipoproteínas y su función es la de reducir la tensión superficial que hay en el líquido alveolar. O sea, esto acá yo les muestro, fíjense ustedes, este es un alvéolo. Entonces nosotros tenemos células de tipo 1, que son las que fundamentalmente constituyen el revestimiento. Fíjense que es, cuando yo les digo escamoso, fíjense cómo es la forma de las células epiteliales, ¿ven? Pues se llama escamoso, fíjense, ¿ven? Bueno, y las células de tipo 2 son unas células que están en medio de las células epiteliales, y la función que tienen es la de producir ese líquido surfactante. ¿Por qué es importante el líquido surfactante? Porque acá en este alvéolo, si durante el proceso de la expiración, como vamos a ver más adelante, no existiera el líquido surfactante, se produciría el colapso de los pulmones, porque este líquido, la función que tiene es la de la disminución de la tensión superficial. Entonces, si no tuviéramos el líquido surfactante, el alvéolo y el pulmón en su conjunto colapsaría. Vamos a ver más adelante el mecanismo, pero desde ya quiero decirles que hay dos tipos de células, tipo 1 y tipo 2. Bien, ahora vamos a entrar un poquito a ver el proceso respiratorio en sí. Este proceso respiratorio lo vamos a dividir en etapas. La primera etapa es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar se refiere a la respiración externa, o sea, a
básicamente a la entrada y salida de aire de los pulmones. Luego tenemos la difusión de los gases, o sea, el intercambio gaseoso con la sangre a nivel de los alvéolos. Es lo que recibe el nombre de hematosis. O sea, la segunda etapa es la hematosis o el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. La tercera etapa es el transporte de los gases por la sangre. La cuarta etapa es la del intercambio gaseoso a nivel de las células, que es lo que se conoce propiamente como la respiración celular, o sea, el aprovechamiento del oxígeno por parte de la célula y la eliminación del dióxido de carbono. Y finalmente, la última, en realidad no es una etapa del proceso respiratorio, pero se la he incorporado a la regulación de la respiración para que estudiemos un poquito cómo se produce. Entonces, en este esquemita ustedes ven, fíjense, la primera etapa que va a ser, digamos, el intercambio de gases con la atmósfera. Luego, el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre, que es lo que se conoce como hematosis. Esto es la hematosis. Luego, transporte de gases, el transporte de gases hacia las células, fíjense, y el intercambio de gases entre la célula y la sangre es lo que se conoce como la respiración celular propiamente dicha. Esto es la respiración. Este es el concepto biológico de respiración. Y entonces, estas son las 4 etapas básicas. Y como yo les decía después, vamos a estudiar también un poquito de cómo se regulan. Entonces veamos la primera etapa, que es la de la ventilación pulmonar, que involucra la mecánica respiratoria. Y acá tenemos que tener en cuenta los músculos respiratorios y cuáles son los movimientos de entrada y salida del aire de los pulmones. En la inspiración, entrada le vamos a llamar a la entrada de aire a los pulmones, y expiración, la salida de aire desde los pulmones. Bien, veamos un poquito de los músculos respiratorios. En realidad repasemos algo que ustedes ya deben haber estudiado cuando vieron este sistema muscular. Los músculos respiratorios son estriados esqueléticos. Ahora, son involuntarios. También hay algunos que son voluntarios, pero son involuntarios a pesar de ser estriados esqueléticos, porque ustedes saben que el músculo liso era el que estaba relacionado con el sistema nervioso autónomo y era involuntario, y el esquelético, que estaba relacionado con el sistema nervioso somático, era voluntario. Pero acá los músculos respiratorios hay algunos que son involuntarios. Hay una contracción de los músculos respiratorios que le llamamos la activa, y una relajación que le llamamos la fase pasiva. Y esto va a originar presiones y volúmenes aéreos, como vamos a ver más adelante, que son necesarios para el intercambio gaseoso. ¿Cuáles son los músculos? Los músculos respiratorios. Los inspiratorios son los que se van a contraer en la inspiración para vencer la fuerza elástica del pulmón y las resistencias que ofrecen las vías aéreas. Los inspiratorios son fundamentalmente el diafragma, los intercostales externos en la inspiración de base, y los esternocleidomastoideos y los escalenos en la inspiración forzada. El diafragma es el principal músculo inspiratorio. Ustedes fíjense que tiene una forma muy particular el músculo del diafragma. Tiene la forma de un paracaídas, se llama. Fíjense ustedes cómo cuando el diafragma está relajado, fíjense, por la forma que tiene,
como ocupa gran parte de la cavidad torácica cuando está relajado. Entonces, cuando se contrae este diafragma, baja y aumenta los diámetros longitudinal y transverso. Está inervado por el nervio frénico. Entonces, fíjense ustedes, los intercostales externos, hemos dicho, estos son todos los músculos, perdón, ¿no? Me pasé, pero estos son todos los músculos respiratorios. Pero yo lo que quiero es que vayamos a ver en las dos fases de inspiración y de expiración cuáles son los que están involucrados. Entonces tenemos los intercostales externos que van a aumentar el diámetro antero-posterior y transverso. Y los externos cleidomastoideos que aumentan el diámetro antero-posterior y longitudinal y elevan el esternón. Y los escalenos que elevan las dos primeras costillas, pero los esternocleidomastoideos y los escalenos intervienen en la inspiración forzada, mientras que los intercostales externos junto con el diafragma son los que intervienen, fíjense ustedes, en la inspiración de base. Entonces, cuando el diafragma, cuando este músculo diafragma que tiene esta forma de paracaídas se contrae, baja y aumenta acá el volumen de la caja torácica. Y los intercostales externos, ustedes fíjense por la forma en que se encuentran distribuidas sus fibras, cuando se contraigan, van a producir, un aumento del volumen torácico antero, como les dice acá, antero-posterior, aumenta el diámetro antero-posterior y transverso. Y los músculos expiratorios ejercen un efecto contrario para restablecer el ciclo. Ahora, la expiración pasiva se produce simplemente porque se relajan los músculos que se contrayeron durante la inspiración. O sea, yo les dije que en la fase de inspiración, en la inspiración basal, se contraían el diafragma y los intercostales externos. Bueno, en la expiración se relajan. Y en la expiración forzada van a intervenir los intercostales internos, los abdominales, el transverso del abdomen y los rectos. Todos esos músculos van a intervenir en el proceso de la inspiración forzada. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión, disminuye el volumen en la cavidad torácica y aumentan los músculos abdominales, aumentan la presión abdominal para empujar el diafragma hacia arriba y de esta manera producir la expiración forzada. Bueno, en este esquemita, fíjense, en este esquemita yo les muestro cuando el músculo, fíjense, acá el músculo del diafragma, que tiene la formita de paracaídas, está relajado, ocupando gran parte de la cavidad torácica. Cuando se contrae, fíjense ustedes, cuando se contrae, desciende el diafragma. Entonces eso hace que aumente la cavidad, aumente el volumen de la cavidad torácica y contribuye también estos intercostales externos. ¿Ven? Se contraen los intercostales externos, entonces aumenta el diámetro antero-posterior y aumenta el volumen de la cavidad torácica. Mientras que en la expiración, cuando el aire sale de los pulmones, simplemente lo que ocurre es que se relaja el diafragma. Al relajarse el diafragma, vuelve a su forma normal. Los intercostales se relajan también y disminuye el volumen de la cavidad torácica. Entonces,
Si nosotros nos acordamos un poquito de física, de la ley de Boyle-Mariotte, decía que a temperatura constante, presión por volumen se mantienen. Entonces, la presión va a ser inversamente proporcional al volumen, según la ley de Boyle-Mariotte. Entonces, en la inspiración, ¿qué va a pasar? En la inspiración, para que la presión por volumen se mantenga constante, si aumenta el volumen, tiene que disminuir la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende? La presión bueno, perdón chicos, me distraje. Bueno, entonces, aumento de volumen, disminución de presión en la cavidad torácica, para que se mantenga esta constante. ¿Sí? Entonces, acá están las presiones que se desarrollan. ¿Cuáles son los cambios en el volumen? Cuando, a ver, en la inspiración, yo les dije que la contracción del diafragma y de los intercostales externos aumentaban el volumen en la cavidad torácica. Aumenta el volumen en la cavidad torácica. Si aumenta el volumen en la cavidad torácica, entonces, por la ley de Boyle-Mariotte, para que se mantenga constante presión por volumen, tiene que reducirse la presión alveolar. Se reduce la presión, aumento de volumen, disminución de presión alveolar. Cuando se produce la relajación de los intercostales y del diafragma, entonces yo le dije que disminuye el volumen torácico. Entonces, al disminuir el volumen torácico, entonces, ¿qué pasa con la presión? Va a aumentar un poco la presión nuevamente, en la presión alveolar. Acá tenemos una presión, acá en este esquemita también figura la presión pleural, porque acuérdense ustedes que yo les dije que había un espacio pleural entre la pleura visceral y entre las dos pleuras había un espacio que estaba ocupado por un líquido, y ahí hay una presión que se llama la presión pleural, y esa presión es subatmosférica, o sea, es una presión que está por debajo. Esto es menos 5, que está aproximadamente acá, que les indica cuál es la presión pleural. Se refiere a que es 5 milímetros de mercurio menor que la presión atmosférica, no que sea una presión negativa, por favor. O sea que si la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, yo ahí en ese líquido pleural, en medio de las dos pleuras, la parietal y la visceral, tengo una presión de 755 milímetros de mercurio, o sea que hay 5 milímetros de mercurio menos. Y eso es importante, ya vamos a ver más adelante por qué es importante que esa presión pleural sea subatmosférica. Bien, esto es lo que yo les decía de la presión pleural, la presión que está que disminuye, digamos, durante la inspiración, disminuye a menos 7,5, o sea, se hace más negativa todavía. Es muy importante para mantener los pulmones abiertos y producir un tiraje de la superficie pulmonar con una mayor fuerza. Bueno, y acá volvemos al agente tensioactivo, que era producido por las células epiteliales alveolares, o se llaman también neumocitos de tipo 2. ¿Por qué es importante este agente tensioactivo? Porque ustedes tienen que tener en cuenta, estos son conceptos también de la física. Hay una fuerza que se forma, hay una interfase agua-aire. Hay una interfase. Y esa interfase va a generar una tensión superficial.
Esa fuerza, esa tensión superficial tiene un valor normal de 5 a 30 dinas por centímetro por centímetro. Entonces, cuando disminuye durante la expiración, cuando disminuye el diámetro de los alvéolos, entonces esa fuerza va a aumentar al disminuir el diámetro del alvéolo. Ley de Laplace en física, acuérdense. Al aumentar esa fuerza, tiende a producir un colapso del alvéolo. ¿Qué hace el surfactante? El surfactante disminuye esa tensión superficial de la interfase y de esta manera evita que se produzca el colapso cuando el individuo expira. Disminuye la tensión superficial y evita que se produzca el colapso del pulmón o el edema pulmonar, dice acá. Bien, cuando hay déficit del surfactante, la tensión superficial, va a estar aumentada, entonces se va a producir lo que se conoce como el edema alveolar o pulmonar. O sea, el pulmón se va a llenar de líquido y de esta manera se va a producir el colapso. En los niños hay un problema cuando es lo que se conoce, la producción de surfactante es lo que se conoce como la maduración pulmonar. O sea, la maduración pulmonar se produce fundamentalmente durante el último periodo del embarazo y cuando los neumocitos de tipo 2 comienzan a producir este surfactante. Por eso muchas veces cuando los niños nacen prematuros hay que hacer lo que se conoce como una maduración pulmonar. Esa maduración pulmonar generalmente se la pueden hacer a la madre mediante corticoides o bien después se coloca el niño en una incubadora hasta que se produce la maduración fisiológica del pulmoncito y los neumocitos de tipo 2 comienzan a producir el surfactante. Bien, cuando no está el surfactante, ¿qué pasa? Cuando el niño nace, ustedes habrán visto en las películas por ahí que les dan un chilito o habrán visto, no sé si habrán visto, si alguna será madre y habrá tenido un parto normal, porque en la cesárea es más difícil ver, pero en el parto normal se lo puede ver cuando el médico a veces le da un pequeño chirlito para que el bebé, si no llora, llore. Cuando llora, hace una inspiración profunda y es la primera inspiración esa. Si el chiquito no tiene la suficiente cantidad de líquido surfactante, cuando expire, el pulmón colapsa y no puede producirse la nueva inspiración. En cambio, si tiene el surfactante, ese surfactante va a evitar el colapso del pulmón después de la primera respiración del bebé. Entonces eso es lo que llaman membrana hialina, síndrome de dificultad o distrés respiratorio del recién nacido, cuando los pulmones no están todavía maduros, o sea, los neumocitos de tipo 2 no han producido el surfactante.